Definitivamente en el Ecuador estamos atravesando una línea muy débil respecto al tema de la institucionalidad, al tema de la gobernanza, al aspecto de la corrupción. Y obviamente esto redunda en lo que tiene que ver con la situación que la mayoría de ecuatorianos debemos soportar. Lamentablemente, la clase política está mirando solamente el tema estructural desde el punto de vista institucional y no está observando con claridad ni tomando decisiones en función de las necesidades, de las aspiraciones, de los requerimientos que los ecuatorianos tenemos. Hemos observado con preocupación cómo es que ni siquiera por feriado se ha reducido el índice de sicariato y mortalidad violenta en el país, de que de una u otra forma el feriado, por ejemplo, puede ser una opción para recuperar económicamente a ciertos sectores que están vinculados al aspecto turístico, pero que la población tiene temor pues en salir y hacer su flujo de movilidad normal, capaz de que pueda hacer el consumo y el gasto al interior del país principalmente. Y por otro lado, pues obviamente el tema de democracia, participación, transparencia, son elementos que ponen en tela de duda ya no solo al gobierno nacional, sino también a las demás entidades o instituciones. ¿Cómo es que se manejan los criterios que a veces incluso van más allá de lo jurídico? Yo, como siempre he señalado, no defiendo la situación del gobierno, pero creo que hay que manejarlo de manera muy adecuada en función de que tenga un apego a la norma constitucional y a la ley. El juicio político planteado desde la Asamblea Legislativa, que se promueve desde la Asamblea Legislativa, es eso, es un juicio político, no es un juicio jurídico desde el punto de vista de las Cortes, sino más bien de hacer un seguimiento a la gestión del gobierno y su vinculación posible con actos de corrupción. E incluso en algunos casos, como escuchábamos en la misma comisión esta ocasional de investigación en la Asamblea Legislativa, se vincula al presidente ya en supuestamente un financiamiento por parte de las bandas narcodelictivas como esta de Albania. Es decir, hay una tela de dudas del interés real que tenga la Asamblea Legislativa en torno a este tema, porque recordemos de que en la Asamblea Legislativa la fuerza predominante y quien determina la hoja de ruta de este órgano es la mayoría de la Revolución Ciudadana, que desde hace algún tiempo ha venido planteando la salida del gobierno con algunos mecanismos propuestos, ¿no es cierto? El uno, que fue precisamente el aplicar la destitución desde la Asamblea Legislativa, el otro, la propia insurrección del mes de junio, no insurrección, sino movilización o paro de los indígenas del mes de junio. Hoy se plantean dos, el tema de la revocatoria del mandato que ha sido revivido por el Tribunal Contencioso Electoral y que posiblemente habría la recolección de firmas. Y el otro, pues, de este juicio político planteado. Yo creo que la confrontación no permite generar el planteamiento de unidad y debate. Ya la consigna del gobierno del encuentro ha sido cambiado incluso porque fue planteado desde la fiscalía para que sea como denominación del proceso investigativo que se realiza a este último hecho de corrupción que vincularía posiblemente a un familiar y personas cercanas al presidente de la República, y que es grave porque esta confrontación no da, digamos, solución a la problemática de la crisis institucional, porque además la onda con decisiones, como hemos visto en el transcurso de este gobierno, desacertadas. El hecho de que hay procesos de investigación en la fiscalía que se van desarrollando y que se plantee el cambio de los técnicos de la Policía Nacional que investigaban cada uno de estos procesos, hace prever que hay algún interés detrás, pues, ¿no es cierto?
el hecho de que existan presiones al interior de la justicia, de las cortes, en torno a estos aspectos, hace prever que algo está moviéndose por debajo y que hay un interés, no sé si desestabilizador entre comillas, del Estado democrático, pero sí se observa entonces, digamos, esta agudización que de una u otra forma nos está afectando. Nos está afectando notablemente porque definitivamente no se están aplicando políticas públicas que resuelvan estos problemas lacerantes que estamos viviendo. Yo creo que aquí, lamentablemente, el llamado no de las fuerzas políticas, sino la exigencia de la ciudadanía en torno a que el gobierno, bueno, digamos, afirme una posición, tome decisiones en función a estas necesidades y que la Asamblea Legislativa también contribuya en ese plano, porque recordemos que la Asamblea Legislativa hasta la presente fecha no ha generado pues legislación que posibilite la ejecución de políticas públicas tampoco, y no es que también el Consejo de Participación, porque ya haya existido ese recambio, esté resolviendo su problemática alrededor de la designación de autoridades o que la propia Fiscalía esté, digamos, dando alternativas y salidas a la cuestión de investigación que se debe hacer en casos de corrupción, incluso en el tema del narcotráfico, porque recordemos que recientemente uno de los fiscales está siendo buscado por no haber, digamos, implicado a uno de los líderes de estas bandas delincuenciales y entonces está libre hoy, ¿no es cierto? Y disfrutando hasta de las fiestas. Es decir, mientras ellos están allá, nosotros, la mayoría, el común ciudadano, estamos acá esperando a ver qué se resuelve. Y eso es equivocado y es también un caldo de cultivo para que las posiciones políticas de antaño de la Revolución Ciudadana en particular, entonces estén pescando a río revuelto y justamente ese fue el resultado que se generó en los dos aspectos. Del uno, lo logrado en las prefecturas y alcaldías del país con la elección última, así como también el resultado de la consulta popular que en definitiva le dio un golpe certero al gobierno, más allá de que no haya sido mayor al 56%, algo así, el triunfo por el sí, pero es un golpe, pues porque en definitiva, así sea con un voto, se pierde la posibilidad de extraditar, la posibilidad de reorganizar las instituciones, la posibilidad de establecer una nueva normativa que nos permita dar una vialidad o una solución, aunque sea parche, a la problemática que estamos viviendo. El día de ayer en nuestra Cátedra Popular Opinión Ciudadana saltó a relucir el tema de la dictadura del voto, que ya la hemos vivido, y usted hablaba de la Asamblea Nacional, donde no hay el principio jurídico que debe aplicarse en cada una de las decisiones del Pleno de la Asamblea Nacional, sino que en muchos casos prevalece esta dictadura del voto que puede ser tan o cual peligrosa que la dictadura de las bayonetas o de las botas de los militares que tuvimos en el pasado. De tal manera que quizás este no es el organismo idóneo donde podamos debatir los ecuatorianos cuál es el camino de la reestructuración, cuál es el camino del cambio a esta situación de desinstitucionalización del Estado. Quizás volver a pensar en una asamblea nacional constituyente que nos permita debatir con reglas diferentes a las que se señalan ahora. Buscar un escenario, doctor. Mire, yo antes del 5 de febrero planteaba de que si es que se hace una pregunta dentro de una consulta popular, si estamos de acuerdo de que se vayan a su casa la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, las Cortes, la Fiscalía, la Contraloría, el Consejo de Participación, a veces hasta decía los altos mandos de la policía, de las Fuerzas Armadas y de muchas otras instituciones. La mayoría de ecuatorianos creo que por su nivel de desconfianza en estas instituciones habrían planteado que se vayan a su casa. Como usted lo ha señalado, la Asamblea Legislativa no es del espacio, no es del órgano idóneo. Recordemos de que tiene menos del 0,7% de credibilidad en el país, justamente por sus actos internos y por cómo está constituida, ¿no es cierto? Un bloque de mayoría que a duras penas, digamos, y negociando, logra sumar votación, pero que toma decisiones de carácter político y a veces no apegadas a la norma. El artículo 129 de la Constitución establece posibles causas
de destitución del presidente de la República, que tiene que ver con acciones de lesa humanidad, que tiene que ver con cohecho o temas de corrupción y que tiene que ver fundamentalmente con temas eh, digamos, de dominio inadecuado o impropio del Estado ecuatoriano. Entonces, si es que se apegase a esa norma, yo no veo un causal, ¿no es cierto? Ni siquiera una conmoción interna, a menos de esta que se quiere generar con la paralización, con las acusaciones hacia el régimen. El problema está de que el gobierno es muy débil, no tiene con nadie acercamientos ni acuerdos. Al contrario, se ha abierto algunos frentes, ¿no es cierto?, en este sentido. Prácticamente hasta la crisis interna de gabinete, yo creo que no es que queda aquí, yo creo que más adelante vamos a tener algunas otras, o renuncias o también despidos de ministros, porque el gobierno tiene una fragilidad que necesita un reacomodo y eso significará la negociación y la entrega de espacios de poder a ciertas fuerzas para, digamos, consolidar un pequeño frente de defensa del régimen. Aunque de lo que se observa aquí hay una perspectiva. Por un lado, la revolución ciudadana que al ganar posicionamiento, que yo siempre he dicho, no es que ha perdido, digamos, su voto duro, pero al ganar posicionamiento con las elecciones, en el proyecto también gana el tema del control del Consejo de Participación que le permitirá designar los funcionarios de control del país y posiblemente una liberación de culpabilidad frente a sus líderes máximos que ahora están fuera del país. Y eso implicaría el posible retorno también de líderes al gobierno nacional en las futuras elecciones, o si es de darse la muerte cruzada o de darse un proceso de elección anticipada, pues estarían participando. Por otro lado está el Partido Social Cristiano, que pese a que fue golpeado en el último proceso electoral, está tratando de reposicionarse con el propio Jaime Nebot. Y esa es la apertura también que le ha dado el presidente de la República cuando, digamos, apunta sus ataques al líder de esta organización partidaria, que si ya está caída, pues lo que había que hacer es dejarla ahí, pues que se caiga, pero lamentablemente le dio papaya. Yo decía en algún momento y comentaba que la principal sede de campaña de la Revolución Ciudadana y de la oposición se llama Palacio de Carondelet, porque el gobierno nacional es el principal promotor de acciones y actividades en su propia contra. Incluso esta que decimos sobre el Gran Hermano o el caso del encuentro, en el que está dando papaya. La lógica es abrirse, aperturarse a que se hagan procesos de investigación y no cerrarse a la posibilidad de que muchos de los funcionarios sean transparentados, incluso más allá de que exista un adecuado manejo del medio digital que hizo público y ha venido enunciando algunos aspectos de informes, etcétera, pero no puede generalizar ni atacar a la prensa ni a los medios de comunicación de tal manera airada, ¿no es cierto?, que lo ha hecho el presidente. Hace algún tiempo también yo decía, a ver, veamos qué es lo que se quiere en el país. Queremos una consulta popular con estas preguntas que son intrascendentes, aunque se planteen algunos aspectos de reestructura de las funciones del Estado, pero que no van a contribuir a solucionar los problemas del país desde el punto de vista de la formulación de la norma jurídica, pero resulta que o queremos esa consulta o queremos una asamblea constituyente. De plano que la Revolución Ciudadana es partidaria de una asamblea constituyente, ¿no es cierto? De una u otra forma, Pachacuti también lo plantea así, y otras fuerzas, ¿no es cierto?, de esa corriente o tendencia plantean una asamblea constituyente. Yo diría que si es que existiese un liderazgo tal de algún sector importante que no tenga este tipo de vinculaciones político-electorales y estos intereses ocultos detrás de toda esta acción, convocarse a una asamblea constituyente con una forma distinta de su estructura y desde un pensamiento filosófico, desde un planteamiento de visión de desarrollo distinto,
no de la constitución de los 300 años, no de la constitución a la medida de traje o corte sastre, como se suele decir, sino una constitución que busque dar alternativas a este tipo de problemáticas, fundamentalmente en el tema económico, social, político, institucional que estamos viviendo en el Ecuador. Eso sería lo idóneo, pero yo no veo en este momento que se pueda dar una asamblea constituyente, sino más bien es el escenario que yo lo veo respecto al tema democrático e institucional es una fragilidad. Cualquier momento, más allá de la norma constitucional, la Asamblea Legislativa puede resolver, desarrollar el juicio político al presidente de la República y obviamente con o sin fundamento lo pueden destituir. Recordemos que en el año 97 la Asamblea o el Congreso en ese entonces tomó la decisión de ser, digamos, psiquiatras, pues, ¿no es cierto? Yo no estaba de acuerdo con el presidente Abdalá Bucaram, pero lo declararon loco, al margen incluso del proceso o procedimiento de la norma constitucional establecida, porque se entendería de que siempre debe existir un informe o un estudio médico para ello. Pero ahora no va a existir eso de la locura, pero sí por la decisión política, pues van a tomar la resolución posiblemente de una decisión. Lo que está planteando aquí, el escenario posible que yo veo es que hay un control de la Asamblea Legislativa con poder de decisión más de la mitad más uno se necesitarían 90 y pico de votos para que se lo resuelva. Es probable que se lleguen a acuerdos dentro de la Asamblea Legislativa porque se trata también de un tema de reparto político de las instituciones del Estado y en función de ello, más la crisis que se agudice en carácter social, en función de la movilización que los indígenas han planteado a partir del mes de marzo y a ello sumado a la falta de solución a problemáticas fundamentales que son dos, como el empleo y el tema de la delincuencia e inseguridad en el país, es evidente que yo creo que va a resultar, si es que se profundiza o se agudiza estos términos, la salida de Guillermo Lazo y obviamente la asunción de Serrano a la presidencia de la República, que es probablemente lo que pueda suceder. Nos queda un año para trabajar en esta crisis de inseguridad, en esta crisis de determinación por parte de las instituciones del Estado para trabajar en beneficio de los ecuatorianos. Le quiero agradecer a su familia que le ha permitido estar en este lunes de carnaval, en este feriado, atendiendo nuestro llamado. Le dejo para su mensaje final. Ojalá que en todos los sectores de la ciudadanía, ¿no es cierto?, organizados y no organizados, más allá de los partidos políticos, pueda generarse debates dialógicos importantes, interesantes en torno a esta problemática que permita formular alternativas. Alternativas desde el punto de vista de la institucionalidad, pero también acciones efectivas desde los órganos de control capaz de sancionar a la corrupción en este país. Lamentablemente aquí Odebrecht ya ha pasado de moda, pero sigue ahí. Lo INA Papers ha pasado de moda, pero sigue ahí. El tema de la pandemia y toda esa corrupción que existió en las crisis hospitalarias ha pasado de moda, pero sigue ahí. El tema de la corrupción en los actuales momentos, que son los elementos fundamentales. Y lo otro, pues, toda esta inseguridad producto de la narcodelincuencia que lamentablemente nos está azotando a los ecuatorianos. Niños sicarios en el país, y hace mucho tiempo yo dije, es el caldo de cultivo de estas pandillas, de estas bandas, y no se está haciendo nada. La problemática es muy compleja. La sensibilidad y la solidaridad de los ecuatorianos y los pueblos fundamentalmente debe ponerse de manifiesto y sobre todo reflexionar que realmente debemos decidir, no solamente esperar al próximo año o a las elecciones siguientes, sino desde hoy, desde ya, capaz de que se pueda consolidar, ojalá, un frente importante de recuperación o restauración de la democracia desde el punto de vista social y popular en el Ecuador. Gracias a usted la gentileza por la invitación y a nuestros amigos por escucharnos.